Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? Ya te veo Hola, ahí hola. animado y saludando. Como el rey emérito. Pues nada, pues encantado de estar aquí. Estamos, que no es poco. Que no es poco. Correcto. Bueno, pues hoy traemos a Bandmate gracias al buen hacer de Antonio Grael. Gracias por el apoyo, Muchas gracias, Antonio. Antonio. Y bueno, vamos a traer una canción que tiene así un título como italiano, Giovanni. Y bueno, de las cosas que podemos decir de este tema es, según dice aquí Antonio, dice que mucha gente lo califica como el más progresivo, aunque él particularmente no está muy de acuerdo, por lo menos en eso, pero que sí que tiene el tema como capas, capas, cambios, un montón de giros y bueno. Eh, Merece la pena, además tiene la particularidad de que tiene 5 cámaras fijas y frontales, así que bueno, hay mucho donde fijar la vista y para todos los gustos. Va a ser una experiencia verlo de esta manera, así que lo que os puedo comentar es lo de siempre, David. ¿Qué le decimos aquí? Pues nada, que le den al clic y a la campanita para que le salte los vídeos nuevos. Ahí, hacerle caso a David, ya sabéis, Claro, claro. un me gusta que no cuesta nada, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y bueno, vamos allá con Bandmate. So what it's like 吐き出すほどの Flex My 無したらいいが Ahora lo paso para atrás y retomamos, pero es cierto lo que decía Antonio, no sabes muy bien para dónde fijar la vista porque quieres Además, ver además que no. lo que está haciendo cada una de las 5. Eh, ¿Quieres tener 5 ojos para tener uno Correcto, correcto. en cada cuadrito? Se me ha ido inevitablemente la vista tanto para Misa como para Kanami, porque claro, veo a Miku haciendo toda la parte de rítmica con acordes de la guitarra y todo el tiempo se está dedicando a hacer adornos, Kanami, sin parar, recorriéndose el mástil una y otra vez. Y Misa, pues su característico fraseo de bajo y después, ¿no? Recorre así, pulsa la cuerda, hace ese glissando abajo, es decir, arriba y abajo, porque arriba sería para el agudo y abajo en el bajo sería así. Y bueno, no sé si tú te has estado fijando en Akane o en quién. Hombre, claro, en Akane. Estaba ahí más mirando a Saiki y a Akane ahí por debajo, pero claro, cuando se ha puesto Kanami ahí a hacer virguería, pues claro, se te va la vista. No hay otra. La que está tranquilita es Miku, en Sí, este trozo. en este trozo sí, 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 por lo menos sí. Eh, lo de está mirando arriba y abajo, digo, vamos a terminar como los camaleones, ¿no? Un ojo Sí, aquí sí, sí. y otro aquí. Porque no podemos, pero vamos.
Nos vamos a quedar aquí viscos. Total. Venga, vamos a darle un poquito para abajo. Por cierto, con la iluminación esa rojiza del principio, parecíamos que nos habíamos colado en un laboratorio de fotografía, Sí, sí. en el revelado, ¿no? De la foto. Venga, vamos a continuar. So what is right? 気がするの X Y 失ったらいいか Curly Curly Do it Do it Do it Keep yourself alive Life 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 誰しも手のしだった Choose and simple 立ち上がれそうにはない But feeling danger あと時はしない幸いをVale, ahora le doy otro espacio hacia atrás para no interrumpir nada. Claro, me he estado fijando ya un poquito más en detalle, ¿no? Miku está haciendo lo que se dice en guitarra acordes abiertos, es decir, en el mástil de la guitarra, pues está aquí moviéndose todo el rato, ¿vale? Mientras Kanami está haciendo o acordes más elaborados por la otra parte del mástil o recorriendo por la parte de las dos primeras Sí. cuerdas más agudas, ¿vale? Está haciendo ahí pues un poquito de añadidos, ¿no? Para enriquecer lo que es el trabajo de Miku. Em, y bueno, la voz de Saiki, como siempre, incombustible, muy, muy característica, tiene un estilazo cantando Sí. y no me canso de decirlo, cada día me gusta más. Y bueno, Y, y Y Mico haciendo los coros. claro, Están ahí las dos ahí en el estribillo mano a mano, ¿no? correcto, correcto. El bajo se está tocando con púa casi todo el Sí, tiempo. eso me he fijado. Digo, uy, qué raro que no suelta la púa. Bueno, De momento. ella suele tocar con púa, lo que pasa que cuando hace el slap se Sí, mete sí, se la aquí la esconde ahí. púa, aquí con estos dos dedos y hace el gesto de slap and pop, ¿no? Y de tirar con la cuerda. Digo que se nota mucho en cuando da el golpe con púa, el ataque a la cuerda se nota contundente, pero Sí. es que tiene un estilo muy característico Misa a la hora de tocar y cuanto más la escucho, la reconozco enseguida cuál es su patrón normalmente de tocar, ¿no? Y nada, muy bien, es que me quiero fijar en tantos detalles, ya lo que me faltaba a mí Es que ver, no te dan los ojos, porque además claro, estás mirando a Miku y suelta, empieza a sonar el bajo y se te va la vista al bajo. Oye, acelera a Kane y se te va la vista a Kane. claro, es que Este vídeo es una rayada. sí, claro, es una lástima no poder fijarte en todo y me pone hasta un poquito nervioso, ¿no? Porque quiero fijarme, esto es para verse la canción 5 veces. Claro, Y estar efectivamente. pendiente Cada una con a cada una, uno ¿no? de Claro. ellos, claro, y estar todo el tiempo ahí en plan monográfico de cada una de ellas. Me gusta un montón. Veo esta vez a Kane incluso un poquito más contenida Sí. de lo habitual. No, no le exige tanto esta canción como otras, pero aún así está impecable como siempre. No lo digas muy alto, que lo mismo ahora al final Ya se marca un aceleran solo, hace y te algo, va a dejar mal, como como, nos pasa siempre. como siempre, no pasa nada.
you say I wanna sing while doing this that to be continued. Then that it's evolution, surely it's master self. I go high, I real side, it's true overcome, do shower my now. I'm nothing I can do to help you. Aquí. Me Bien, cago en, si estaban en directo. sí, sí, bueno, se veía que era en directo. Lo único que esta vez no han enfocado al público, entonces no teníamos esa información dual de ida y vuelta de ellas y del público reaccionando a su actuación. Em, Se ve que es una última canción de un concierto, lo que no sabemos si es la última del bis o la última del concierto normal antes de los bises. Pues sí. Pero muy Pero bien, bueno, escucha, que da igual, ¿eh? fenomenal como siempre. Yo después de esta, venga, otra, ¿eh? Venga, seguir tocando ahí, chicas. No paréis. Tienen un estilazo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio de que a mí tampoco me parece metal progresivo. No veo el progresivo por ningún lado. No, Sí ha habido tres, cuatro cambios durante la canción, pero cambios tampoco muy radicales. No, más ha subido radicales, un poco la velocidad, pero más radicales me parecieron los tampoco. cambios de Mahatma que vimos ayer cuando lo reaccionamos. Sí. Eh, y aquí nada, Joder, ha habido y tan cambios. y tantos y tantos. Pero aquí ha habido cambios, pero están bien, no me parecen tan bruscos. Creo que son cambios continuos, pero suaves, que pegaban. Y, y nada, lo que más me ha destacado es la línea del bajo y la voz de Saiki. Es lo que más me ha gustado de la canción. De todas maneras, todas están muy bien. A mí es que me llama mucho la atención que mientras cantaba se escuchaba por un casco, se escuchaba a Kanami y por el otro se escuchaba a Misa. Y de fondo la A Miku, batería, ¿eh? a A Miku. Miku. Y digo, joder, está compensado. Además que, y claro, y la vista, como Ujú. no pueden mirar a las 5 a la vez, pues se iba de una a otra y nos vamos a marear aquí. Totalmente. Está chulo que puedas escuchar los coros en un auricular y en el otro la voz principal. Hoy precisamente estaba viendo un vídeo diciendo de que desde la nueva forma de consumo digital de la música, que se ha perdido, digamos, el Escucharlo espectro. en estéreo. No, no, no. Las canciones, para ponerlas en plataformas, se comprimen para que pesen menos. Entonces se pierde rango de graves y de agudos.
Entonces, todo el espectro sonoro original de cuando se graba la canción en el estudio, no la estamos disfrutando nadie de nuestra época, a menos Ya. que te compres el CD, ¿me entiendes, no? O el vinilo. Sí, sí, claro, ¿no? O que Eso. las descargues, la pases por un... En principio no. ¿No? En principio no te llega con toda la calidad, eso dicen. Bueno, entonces se abundan los rangos medios, pero los graves y los agudos de un extremo y de otro se pierden. Entonces, bueno, lo dejo ahí para analizar, ¿no? Eh, Si el caso parece que vamos para atrás como los cangrejos. no, se ganan unas cosas y se pierden otras. Se gana, a ver, David, en nuestra época, para conseguir un disco, te las veías y te ¿Sabes? deseabas, como que hicieras algo más raro de lo habitual, tenías que pedirlo, tardaba semanas en llegar, eh, le pedías música a los amigos, te la grababas en cinta de cassette para tenerlo, y poco a poco, y ahora cosas como Spotify, de que puedas tener cualquier canción de cualquier grupo al instante, Sí, eso sí, pero pero vamos. se han perdido cosas como el comprarte un vinilo, disfrutar. Bueno, el vinilo, ahí están volviendo a resurgir. Sí, están Lo volviendo. que pasa que está en un precio también telita, ¿eh? Claro, pero yo lo que me refiero es la experiencia de te compras el vinilo, entre que la portada es enorme y disfrutas del arte de la portada, dentro con sus fotografías, sus letras, te entretenías en ver la gente responsable de la producción, te interesabas por los componentes de las bandas, todo eso Sí, se ha perdido. Se consume de otra manera música. Mm, ya para mi hija de 10 años no sabía ni lo que era un CD. Es decir, porque ella ya toda la música la ha consumido digitalmente claro. sin soporte físico. Eh, entonces, es para analizar. Bueno, pues como siempre, Bandmate, genial y nunca En decepciona. su línea, no, no, vamos. Yo hacía otra ahora mismo. Anda que no. Así que, Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Ya nos comentáis vosotros en los comentarios. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle un like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, clic en la campanita para avisaros de cada reacción que hacemos y básicamente hay dos maneras de poder apoyarnos. Una, haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues una vez que le dais a suscribiros, te da la opción de unirte. El botón de unirte o join, dependiendo del idioma en el que estéis, ¿no? Usando YouTube. Eh, en el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis continuamente reacciones exclusivas. Estamos grabando esto día 12 y ya tenemos 8 publicadas, para que os hagáis una idea de que estamos publicando bastante. ocho. Y hay por ahí una, para los que os gusta que el sombrero vuele, que hay una triple voladura ¿Verdad? de sombrero a la vez. Cierto, en una te explotó tres sombreros a la vez. Sí, sí. Ahí lo dejamos. Hay una de los Vice que volaron dos a la vez. Sí, Pues sí. luego hay otra que han volado los tres. Tres, efectivamente. No, no me Y porque acordaba. no había más. Si no hubiera. Mira, la gorra de kimono, lo mismo la próxima vez ya se une a los tres sombreros, ¿sabes? Ya vas a tener que hacer equilibrio ya con tantos Sí, sí, voy sombreros. a tener como, como los dibujos animados aquí. Ah, bueno, y la otra manera de apoyarnos es el Patreon. Si queréis reacciones personalizadas, como aquí, como el caso de Antonio, pues hay tres niveles, bronce, plata y oro, ¿vale? Para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas durante el mes, ¿vale? Y bueno, finalmente, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, si lo podéis ver, pues por favor, nos ayuda mucho.
de los enlaces de las dos maneras de apoyarnos están abajo, en la información de la canción de esta reacción. Muchas gracias, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.